un modelo obsoleto en cuanto al parque vehicular y el tipo de transporte. Seguimos teniendo mucha chatarra circulando. El transporte público es de lo más deficiente y lo más inseguro. El parque vehicular en la República Dominicana, tú sabes que anda ya por los 6.6 millones de vehículos. ¿Cómo reducir la siniestralidad vial? Ramón Ureña es nuestro invitado. Nos lo explica más. Gracias por usted seguir con su mejor espacio a esta hora en la televisión dominicana y más allá. Ramón Ureña es médico familiar, pero además de ello, pues preside la Alianza para la Salud y la Seguridad Vial en un país donde el tema vial es un tema sanitario de primera línea, es una de las principales causas de muerte. Qué bueno que usted está más cerca. Bienvenido. Gracias, Anibelka y Marisol, por invitarnos a su importante programa. ¿De qué se trata la campaña o el foco que tienen ustedes ahora hacia la seguridad vial? Estamos en una época donde hay más carros y gente en la calle. Bueno, tú sabes que el tercer punto de mayor mortalidad y siniestralidad vial son precisamente la época navideña. Tenemos el de las vacaciones y tenemos el de la Semana Santa, pero este es el que más impacta. Por ejemplo, el año pasado hubo un mayor aumento en la mortalidad, murieron 42 personas por siniestros viales, contrario a lo que fue en el 2023-24, que fueron 38. En la época de Navidad. En la época de Navidad. Y se sigue impactando lo que son los usuarios más vulnerables, que son los motociclistas. Entonces nosotros como fundación, entonces hacemos una campaña, un media tour, publicitario, para despertar la conciencia sobre el tema de la siniestralidad vial tan alta y evitar llevar tanto luto a la familia dominicana, como pasa con esta. Pero aparentemente los dominicanos nos hacemos de oídos sordos ante esta problemática, porque también hay un tema de educación. El dominicano maneja la defensiva, maneja sin criterios de respeto de ningún tipo. ¿Cómo llegar hasta la conciencia ciudadana con una campaña? Bueno, tú sabes que precisamente los dos pilares más fundamentales para el cambio de conducta, que es lo que se aspira, uno es como tú lo planteas, la educación vial, y el otro es la fiscalización. Entonces nosotros sabemos que los medios de comunicación, y se ha demostrado en estudios, han jugado un papel muy importante. O sea, en la medida que los medios de comunicación, como este programa, Acércate Más, ustedes dicen, llegan a la población, pues la gente se impacta y se ha demostrado que ha impactado la mortalidad, o sea, ha disminuido esa mortalidad. ¿Qué es lo que más impacta en el tema de la siniestralidad vial? Sí, bueno. ¿Por qué ocurren tantos accidentes? El tema de la siniestralidad vial es multifactorial. Ahí interviene lo que tiene que ver con el tema de la infraestructura vial, como está esa infraestructura, que tenemos una gran deficiencia. El Banco Mundial estableció que aquí ha habido una disminución a la inversión en infraestructura, que hace 5 o 6 años atrás era de un 1.7 del Producto Interno Bruto y ha bajado a un 5. Pero tenemos también el tema de la seguridad en los vehículos. Seguimos teniendo mucha chatarra circulando, el transporte público es de lo más deficiente y lo más inseguro, y entonces ahí viene ese impacto cuando tú ves estos siniestros viales múltiples, porque se le explotó una goma a un vehículo, a un autobús. Tenemos el tema, como ustedes plantearon, el de la educación y la fiscalización. O sea, nosotros con una DGC, con apenas 4.000 agentes, cuando se necesitan unos 10.000, y con una poca tecnificación de lo que es la vigilancia, sobre todo de los factores de riesgo que más impactan, como el de la velocidad. La velocidad, por cada 3 personas que mueren en accidentes de tránsito, en 2 está implicado la velocidad. Sin embargo, tú ves que las carreteras, nuestras grandes vías, que son donde se produce el 40% de esa mortalidad, no tienen ninguna fiscalización. Tú no encuentras una vigilancia permanente. Entonces, ese es otro aspecto, y el otro es la gerencia. Ustedes manejan estadísticas, ¿verdad? En esas estadísticas, el impacto de esas chatarras, ¿cuál es?
¿están muy involucrados en los accidentes, en la siniestralidad, esas chatarras que caminan y que dan el servicio de transporte público? Sí. ¿O son los carros privados, los conductores privados los que más se accidentan? Sí, bueno, el parque vehicular en la República Dominicana, tú sabes que anda ya por los 6.6 millones de vehículos. De eso, 3.3 son motocicletas, que es lo que nosotros llamamos los usuarios vulnerables, y por eso son los que más mueren en las vías públicas, porque son muy vulnerables. Ellos son la carcacha y cuando se le impacta un vehículo, se chocan, pues generalmente, y más que no usan el casco protector. Ese es otro tema que vamos a hablar ahora. Que es un tema fundamental. Pero también tenemos grandes deficiencias, lo que es otro aspecto de los que son usuarios vulnerables. Los usuarios vulnerables son 4 tipos: los motociclistas, los peatones, los ciclistas, y ahora se incluyó ese que tú planteas, que son los usuarios del transporte público. Entonces, cuando tú ves que tenemos un parque vehicular con una obsolescencia por encima de los 20 años, entonces tú verás, y con la falta de aplicación de un reglamento tan importante como el de la inspección técnica vehicular, pues tenemos muchos vehículos en malas condiciones circulando, que se le van los frenos, que no tienen estabilidad, que el guía no está en las mejores condiciones, que no tiene los mecanismos protectores como la bolsa de aire, los cinturones de seguridad, y también juega un papel muy importante en esta mortalidad. Pero la mayoría de la mortalidad se establece en los motociclistas, el 67%, un 14% en los peatones, y como tenemos poca práctica de ciclismo, apenas un por ciento, el 1%. Ya lo que son los vehículos de transporte masivo, o vehículos livianos, andan alrededor de un 10 a un 12%. Esa es la data que tenemos. ¿Y por qué los de a pie? ¿Por qué el pasajero? O sea, el que camina en la calle, que cruza el semáforo sin respetar la luz, porque entendemos los dominicanos que si el semáforo está en rojo de un lado y verde de otro, usted puede cruzar. Y eso es parte también del problema. Bueno, fíjate, precisamente ahora está una situación en la George Washington. Ahí se estableció lo que son los llamados puntos negros. Un punto negro es cuando en un tramo de 100 metros ocurre una mortalidad durante el año. O sea, si no tenemos un tramo que ahí han muerto 2 personas en el año, o han habido varios lesionados, hay que intervenirlo. Nosotros lo llamamos punto negro. La data que tienen, que nos dieron, es que los últimos 3 años han perecido 11 personas en la George Washington y alrededor de unos 40 lesionados. Cruzando. Entonces, esa intervención es bienvenida, porque ya prácticamente la George Washington es una vía turística. Sí. Yo tuve unos amigos que vinieron ahora de Suiza, se hospedaron ahí cerca de un hotel que está frente a los Indios María de Hostos, y ellos caminaban por la George Washington, pero ¿qué seguridad se presenta cuando eso es una vía de alta velocidad? Entonces esa intervención nosotros la aplaudimos, aunque no hubo una promoción o no una señalización importante para disculpe, que ya la tiene. Ya la tiene. Sí, porque de hecho, bueno, el video lo está colocando el señor director. Yo diría que está sobreidentificado que no es un reductor de velocidad, es un paso peatonal, sí. Porque es como un pequeño badencito. No, pero es hacia arriba. Sí. Y es del mismo tamaño de la acera, o de la misma altura de la acera. Entonces, ahora, que es uno de los mecanismos, porque también exacto. Se van a instalar pasos peatonales. Sí, ¿no? Semáforos y esas cosas. Ahora le pregunto, ¿hay otros puntos de la ciudad identificados que ameritan intervenciones de ese tipo? ¿Por qué Santo Domingo es tan enemiga del peatón? Sí. ¿Por qué hemos hecho una autopista, la 27 de febrero, en medio de una ciudad tan densamente poblada? Naturalmente, no solamente en el Distrito Nacional, en el país entero. Ojalá todas las alcaldías ubiquen esos puntos negros y lo intervengan, porque ahí sí vamos a impactar la mortalidad. O sea, aquí mientras nosotros no impactemos la alta tasa de mortalidad que tenemos por siniestros viales, que es la tercera más grande a nivel mundial, que son 29 por 100.000, según el Intran, porque la OMS lo pone en 34 por 100.000. Mientras aquí no impactemos esa data, el trabajo no es eficiente. Pero si cada alcaldía, que es la responsable de aplicar la ley de seguridad vial, la ley 63-17, trabaja esa parte, nosotros vamos a impactar esa mortalidad. Entonces nosotros felicitamos, pero aquí, como tú dices, Anibelka, hay muchas zonas
que hay que intervenirla con ese propósito. Porque ¿para qué se hicieron las carreteras? En principio, y lo demuestra la historia, fue para la gente. Luego vinieron las carretas, vinieron los caballos, vinieron los automóviles, pero las vías públicas son para proteger a las personas sobre todo. Y cómo también enseñar al peatón a caminar en una calle, como dice Anibelka, enemiga del peatón. No, lo que pasa es que si no hay cruces... y es verdad, hay mucha falta de educación. Nosotros a veces nos sorprendemos. ¿Se puede sancionar al peatón si cruza por donde no debe cruzar? Claro que sí. Y la ley lo establece. Lo establece y... Por ejemplo, una multita, dame su cédula, una multa. Por ejemplo, en Nueva York ahora han apretado esa situación porque la gente no cruza en la plaza peatonal. Entonces tú ves que tú vas en tu vehículo y de repente te sale una gente a mitad de carretera, a mitad de una cuadra y tú fácilmente lo impactas porque no tenemos educación y ya se está sancionando. La persona que no cruza por el paso peatonal se le está sancionando con una multa. En Nueva York. Aquí la ley lo contempla. Lo contempla. Pero no se aplica. No se aplica. No suficiente tiene con los motoristas. Tenemos una debilidad con la aplicación de la ley porque tuvimos una ley muy avanzada para nuestro tiempo. No, la primera ley que tuvimos, que fue la 67-42, que hace de 50 años, y ahora con esta más moderna, la gente, como era tan benevolente, aprendió a no respetar la ley. Entonces tenemos que hacer un trabajo para que la gente respete la ley. Y el parque vehicular, ya no necesariamente en la siniestralidad, pero las calles son hostiles, hostiles para los peatones, por supuesto, y a veces hasta para el mismo vehículo, en términos de estacionamiento, en términos de garantías, pero usted lo dijo, tenemos 6 millones de vehículos, la mitad de ellos de 4 ruedas. Sí. ¿Entiende usted que debe haber, no sé qué, que debe haber algo para limitar ya, para parar la importación de vehículos en República Dominicana? O sea, ¿aguantamos? Mira, aquí tenemos que cambiar el modelo. Tenemos un modelo obsoleto en cuanto al parque vehicular y el tipo de transporte, que es sobre la base de vehículos de baja ocupación. Generalmente el vehículo privado con 4 personas, a veces no una persona, el transporte público también de baja ocupación, y lo estamos reproduciendo porque tú te vas a los barrios. Tú te vas, por ejemplo, a la San Vicente de Paúl con carretera Mella y tú lo que ves es 20 guaguitas que transportan 8 personas mal transportadas con mucho riesgo. Entonces, ese modelo ya es obsoleto, ya caducó. Pero también está el caso de que en una sola casa hay 5 personas y los 5 cuando se independizan y trabajan, cada quien compra su carro. Porque no hay un transporte público eficiente, masivo. Entonces, desde que ganas dinero, tu primera prioridad es un vehículo en vez de ser porque tú quieres llegar temprano a tu trabajo, llegar entonces cómodo. Hay que eficientizar el transporte. Si hubiera un transporte público masivo, eficiente, como se aspira, seguro y limpio, la gente dejara los vehículos en la casa. ¿Tú entiendes? Entonces tenemos que trabajar eso. Nosotros hemos oído ya muchas promesas de establecer el tren metropolitano, un tranvía que va a ir de las Charles de Gaulle, aquí nosotros saludamos eso, pero que se inicie, porque lamentablemente... Y que recuperemos el metro que está en... que ya las ciudades, ya el 70% de la población mundial vive en las ciudades, y para 2030 va a ser el 80%, y la producción va a ser en las ciudades. Entonces, si nosotros no buscamos alternativas con tiempo, entonces vamos a ir empeorando la situación. ¿Tú sabes cuántos vehículos vendió por Feria Popular y la de Reserva? Solamente en esas 2 ferias ingresaron 12,000 vehículos al parque vehicular. Y eso se combate el 75% jipeta. Y eso se combate con ¿con qué se combate esa demanda vehicular? Con un transporte público masivo. Establecer, yo no sé cómo aquí tenemos mucha facilidad para hacer un carril exclusivo para los autobuses. Eso se puede hacer. Que existió en su momento y desapareció. Porque se pueden establecer rutas solamente para los autobuses, sacarlo de las principales vías y la gente puede llegar más temprano a su trabajo. Claro. Pero no hay una voluntad para hacer eso. Tú vas a cualquier ciudad grande, metrópoli, y tú ves esa ruta exclusiva muy bien diseñada de los autobuses que te llevan rápido por toda la ciudad. Y aquí no tenemos ni siquiera eso. Muchísimas gracias, Ramón Ureña. Es una reflexión colectiva, ¿verdad?
el tema del transporte, del tránsito, la siniestralidad, la incomodidad, la pérdida de tiempo, la pérdida de dinero. O sea, te vas a la pérdida humana, que es lo más importante, pero también hay una pérdida de dinero increíble por todo este desorden. El doctor Ureña es el presidente de la Alianza para la Salud y la Seguridad Vial. Seguimos más cerca.